se invita a los miembros de la Orden a la ceremonia de instalación y juramento de la Junta Directiva para el periodo 2000, que preside el señor decano electo, doctor Vladimir Paz de la Barra. Asimismo, en este acto prestarán juramento la Junta de Vigilancia y los delegados a la Asamblea General. Esta ceremonia se llevará a cabo el día lunes 10 de enero del presente, a horas 7 de la noche, en nuestra sede institucional de la Avenida Santa Cruz, 255 Miraflores, Lima, 3 de enero del 2000. Hilda Córdoba Caballero, directora secretaria. Señoras y señores, en cumplimiento del dispositivo estatutario, se va a proceder al acto de juramento del señor decano de la Orden para el periodo 2000, el doctor Vladimir Paz de la Barra. Señor doctor Vladimir Paz de la Barra, juráis por Dios ante estos santos evangelios cumplir fielmente con los deberes del cargo de decano del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2000 que la Orden os confía. Sí, por la sociedad peruana y por la defensa constante del Estado de Derecho, juro. Si así lo hiciereis, que Dios, la patria y la Orden os premien, si no, os lo demando. El señor decano de la Orden, doctor Vladimir Paz de la Barra, procederá en estos momentos a tomar el juramento de estilo a los integrantes de su Junta Directiva. Vicedecano de la Orden, doctor Martín Belaúnde Moreira. Señor doctor Martín Belaúnde Moreira, juráis por Dios cumplir fielmente los deberes del cargo de vicedecano de la Orden que el Colegio de Abogados os confía. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios, la patria y la Orden os premien, si no, os lo demando. Secretaria General del Colegio de Abogados de Lima, doctora Mary Torres Dalorto. Señora doctora Mary Torres Dalorto, juráis por Dios cumplir fielmente los cargos de Secretaria General del Colegio de Abogados de Lima que la Orden os confía. Si así lo hiciereis, que Dios, la patria y la Orden os premien, si no, os lo demando.
Directora de Economía, doctora Hilda Córdoba Caballero. Señora doctora Hilda Córdoba Caballero, juráis por Dios cumplir fielmente los deberes del cargo de directora de Economía del Colegio de Abogados de Lima, que la orden os confía. Si así lo hicierais, que Dios, la patria y la orden os premie, si no, os la demanda. Director académico y promoción cultural, doctor Julio César Chunga Chávez. Señor doctor Julio César Chunga Chávez, juráis por Dios cumplir fielmente los deberes del cargo de director académico y promoción cultural que el Colegio de Abogados de Lima os confía. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios, la patria y la orden os premie, si no, os lo demanda. Director de Comisiones y Consultas, doctor Víctor Gastón Soto Ballenas. Señor doctor Víctor Gastón Soto Ballenas, juráis por Dios cumplir fielmente los deberes del cargo de director de Comisiones y Consultas que la orden os confía. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios, la patria y la orden os premie, si no, os lo demanda. Director de Ética Profesional, doctor Óscar Segarra Guzmán. Señor doctor Óscar Segarra Guzmán, juráis por Dios cumplir fielmente los deberes del cargo de director de Ética Profesional que el Colegio de Abogados de Lima os confía. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios, la patria y la orden os premie, si no, os lo demanda. Director de Defensa Gremial, doctor Alberto Martínez Llanos. Señor doctor Alberto Martínez Llanos, juráis por Dios cumplir fielmente los deberes del cargo de director de Defensa Gremial que la orden os confía. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios, la patria y la orden os premie, si no, os lo demanda.
Director de Comunicaciones e Informática Jurídica, doctor Pedro Patrón Bedoya. Señor doctor Pedro Patrón Bedoya, juráis por Dios cumplir fielmente los deberes del cargo de Director de Comunicaciones e Informática Jurídica que la Orden os confía. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios, la patria y la Orden os premien, si no, os lo demando. Director de Bienestar Social, doctor Joel Miranda Villanueva. Señor doctor Joel Miranda Villanueva, juráis por Dios cumplir fielmente los deberes del cargo de Director de Bienestar Social que la Orden os confía. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios, la patria y la Orden os premien, si no, os lo demando. Directora de Biblioteca y Centro de Documentación, doctora Millitza Franciscovic Ingunza. Señorita doctora Millitza Franciscovic Ingunza, juráis por Dios cumplir fielmente los deberes del cargo de Directora de Biblioteca y Centro de Documentación que la Orden os confía. Si así lo hiciereis, que Dios, la patria y la Orden os premien, si no, os la demando. Directora de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación, doctora Yolanda Gutiérrez Saco. Señora doctora Yolanda Gutiérrez Saco, juráis por Dios cumplir fielmente los deberes del cargo de Directora de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación que la Orden os confía. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios, la patria y la Orden os premien, si no, os la demando. Directora de Derechos Humanos, doctora Elba Greta Minaya Cayo.
doctora Elba Greta Minaya Calle, juráis por Dios cumplir fielmente los deberes del cargo de directora de Derechos Humanos que la Orden os confía. Si lo hicierais, que Dios, la patria y la Orden os premien, si no, os la demanda. Son los nuevos cargos, los nuevos estatutos. Con la venia del señor decano, debemos dar cuenta a los señores asambleístas que fueron elegidos y proclamados para los cargos de Junta de Vigilancia por haber alcanzado la más alta votación, los siguientes señores abogados que prestarán el juramento de estilo. Presidente de la Junta de Vigilancia, doctor Wilfredo Álvarez Valer. Señor doctor Wilfredo Álvarez Valer, juráis por Dios cumplir fielmente con los deberes del cargo de presidente de la Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados de Lima, que la Orden os confía. Sí, prometo. Si así lo hicierais, que Dios, la patria y la Orden os premien, si no, os lo demando. Vicepresidente, doctor Marco Tulio Gutiérrez. Señor doctor Marco Tulio Gutiérrez, juráis por Dios cumplir fielmente con los deberes del cargo de vicepresidente de la Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados de Lima, que la Orden os confía. Sí, juro. Si lo hicierais, que Dios, la patria y la Orden os premien, si no, os lo demando. Secretario relator, doctor Edgar Garay Cayay. Señor doctor Edgar Garay Calal, juráis por Dios cumplir fielmente con los deberes del cargo de secretario relator de la Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados de Lima, que la Orden os confía. Si lo hicierais, que Dios, la patria y la Orden os premien, si no, os lo demando. Miembro suplente, señor doctor Augusto Zapata Ortiz. Señor doctor Augusto Zapata Ortiz, juráis por Dios cumplir fielmente con los deberes del cargo de miembro suplente
de la Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados de Lima, que la orden os confía? Sí, juro. Sí. Si lo hiciereis, Dios, la patria y la orden os premie, si no, os lo demando. Miembro suplente. Doctor Víctor García Toma. Con la venia del señor decano, se va a proceder igualmente al acto de juramento de los señores delegados a la Asamblea General. Los señores delegados, se invita a la distinguida concurrencia, se sirva a tomar asiento, por favor. Los señores delegados que van a ser nominados se servirán ponerse de pie para el juramento de estilo. Apaza Cipitupa Erickson, Arenaza Olivares Gerardo, Ascensión Ugarte Norberto, Baluarte Alfaro José Luis, Bancayán Antón José Santos, Bustíos Dávila María, Cachay Montalbán Mercedes, Cárdenas Yaya Elí Hernando, Castro Paucar Jorge Armando, Condro Montenegro Demetrio Domingo, Córdoba Otero Rudy, Díaz Campoblanco Pedro Fanor, Echeverría Altamirano Edison, Franciscovi Rojas Antonio, Gallego Robles Mirena, Gamero Quispe Carlos Alfonso, Garro Díaz José Bernardo, Gil Seminario Marco, Hilario Cruz Sonia Azucena, Guamaní Macetas Narciso Fidel, Infante Castillo Alfonso Fausto, Isasi Sánchez Julio César, Yaque Diegues Víctor Hugo, López Sánchez Fernando Daniel, Ludeña Coragua Alejandro, Mejía Guamán Alcides, Mendoza Ríos Lina Pilar, Mesa Delgado Ernesto Magno, Miranda Rossi Giliana, Obregón Fuster Luis Miguel, Oliva Mesa Violeta Esther, Oreva Santa Oscar, Ore Carlos Hugo, Ortiz Flores Hilda Esperanza, Pilco Garay Rodomiro, Porras Franco Raúl Alejandro, Quinte Díaz Ferrer, Retamoso Soriano Freddy, Ruiz Anarán Miguel Alberto, Salinas Quispe Aníbal, Sánchez Arrofi de Manuel Orlando, Sotomayor Macedo Arnold Freddy, Taboada Pinglo Genaro Marcial, Taipe Navarrete Huber Ignacio, Vega Cáceres Ciro Alberto, Velasco Carrasco Andrés. Es todo, señor. El juramento es tuyo. Señores abogados, juráis por Dios cumplir fielmente con los deberes del cargo de delegados a la Asamblea General del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2000, si la orden os confía. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios, la patria y la orden os premien, si no, os lo demando. Señoras y señores, el Colegio de Abogados de Lima se precia de una honrosa historia y tradición, cimentada a lo largo de 195 años de vida institucional, y en el curso de ella se ha convertido en un auténtico bastión
en defensa del Estado de Derecho, por la prevalencia de los derechos humanos y por la prevalencia de la democracia en nuestro país. Señoras y señores, la palabra del señor decano de la Orden, el doctor Vladimir Paz de la Barra. Distinguidos miembros de la mesa de honor, distinguidos señores abogados, autoridades académicas, miembros del cuerpo diplomático, autoridades políticas, distinguidos invitados. La importancia del derecho en las sociedades modernas. El derecho, como sistema de normas jurídicas, es imprescindible en la vida social. Sirve para regular las conductas personales y actividades de toda la población. Sirve para crear instituciones orgánicas y procesales de control de la constitucionalidad, de control de la legalidad y de control del manejo económico del tesoro público. Sirve para crear impuestos, para penalizar determinados actos de las personas, para establecer qué órgano del Estado debe juzgar tales actos, para diseñar el sistema estatal de un país con carácter centralista o descentralista, para organizar la administración de justicia civil y militar, para organizar el sistema electoral, para crear las instituciones estatales que conduzcan los procesos electorales destinados a la elección de los gobernantes. En suma, sirve para construir el principio de legalidad que debe regir en una sociedad y cuyo cumplimiento es ineludible para mantener el orden social. El derecho no nace de toda la población. Las normas legales no son expedidas por los millones de habitantes de un país. Solo las personas que poseen el poder estatal tienen la facultad de dictar leyes. La legislación es, pues, la expresión jurídica de los que poseen el poder en toda sociedad, hayan llegado a este por la vía democrática, la violencia o en forma hereditaria. Esto significa que el poder estatal y el derecho están íntimamente vinculados, son dos caras de la misma moneda, a tal punto que uno no puede existir sin el otro. La utilización correcta, moral, democrática y humana del derecho. Esto se da cuando se utiliza el derecho para lograr la paz social, bienestar y justicia en la sociedad. Para ello se construye en base a las normas jurídicas un sistema democrático en el que la población viva armoniosamente, un sistema estatal que esté al servicio de todas las personas sin distinción alguna, un sistema económico adecuado a la realidad y a la modernidad, y como tal sirva de sustento a la organización democrática, un sistema educativo como columna vertebral del desarrollo social, un sistema judicial democrático y humano, y por último, un sistema jurídico que integre armoniosamente todos esos aspectos. En síntesis, se utiliza correctamente el derecho cuando los que tienen el poder estatal ejercen sus funciones con fines sociales, democráticos, humanos y morales. La utilización incorrecta, indebida e inmoral del derecho, así como el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios, asimismo el derecho puede ser usado
con fines nobles, sociales y humanos, como también puede ser utilizado con fines perversos, innobles, inmorales, inhumanos y antidemocráticos, y valerse de él para mantenerse en el poder estatal, para enriquecerse, para favorecer la corrupción, para apoderarse de las instituciones estatales y privadas, para destruir y encarcelar a los que consideran sus enemigos. En suma, el derecho puede ser utilizado para crear todo un principio distorsionado de legalidad que proteja esas incorrecciones en beneficio de los que detentan el poder. La utilización del derecho por las dictaduras. Los gobiernos totalitarios suelen tener una constitución política como cobertura de sus actos. La utilización de acuerdo a sus intereses políticos y económicos. Y en base a esos intereses edifican toda una arquitectura legal, usando para ello al poder legislativo, en el que la presencia e intervención de los parlamentarios de oposición le da legitimidad jurídica con carácter democrático a esta legislación preconcebida desde el núcleo del poder, que no necesariamente se encuentra en el Palacio de Gobierno ni en el Palacio Legislativo. Abogados que sirven a los gobiernos totalitarios. Sin lugar a dudas, el ejercicio del poder estatal genera innumerables beneficios personales, cuya magnitud y naturaleza dependen de su utilización. De la misma forma, la cercanía al poder político proporciona ingentes beneficios personales, profesionales y económicos. En tal sentido, no es censurable que los abogados ejerzan el poder estatal o estén cerca de él, cuando el gobierno ejerza el poder con fines nobles, sociales, humanos y democráticos, ya sea como presidentes de la República, ministros de Estado, congresistas, alcaldes, jueces, fiscales, asesores, consultores, etc. Lo censurable está cuando algunos abogados, conscientes de la existencia de un gobierno totalitario, ponen sus inteligencias al servicio de él para fortalecerlo, dándole forma jurídica a todos los actos políticos. Tal es el caso de conocidos abogados. Lo censurable también está cuando algunos abogados que trabajan dentro del sistema estatal como miembros del Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial, Ministerio Público, etc., aplican el principio de legalidad edificado por el gobierno totalitario, prescindiendo de la Constitución política. Por último, es lamentable la activa y permanente participación de algunos abogados y juristas que conscientemente y en ejercicio de su libertad de expresión son utilizados por el gobierno para formular opiniones en los medios de comunicación, convalidando las formas jurídicas de los diversos actos políticos que interesa al poder, con la finalidad de crear en la población una opinión favorable al gobierno. En esencia, los gobiernos totalitarios desarrollan una serie de mecanismos para atraer a este tipo de juristas para que opinen en los diversos medios de comunicación, los mismos que pueden clasificarse en A, los que opinan siempre a favor del gobierno; B, los que opinan algunas veces a favor y otras en contra; C, los que inteligentemente marcan distancia del gobierno, opinando veladamente a favor de sus actos. Los abogados y la interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución Política. El actual gobierno del Perú tiene como fin político inmediato quedarse 5 años más en el poder. Para ello ha utilizado, entre otros, a los abogados que trabajan para el poder o que están cercanos a él. A este objetivo político se le ha dado una forma jurídica, mediante la promulgación de la Ley 26657, que modifica el artículo 112 de la Constitución Política, prescindiendo del procedimiento de reforma constitucional, sobre pretexto de ser una ley de interpretación auténtica. Con respecto a esta incorrecta utilización del derecho, algunos juristas del régimen consideran que dicha ley de interpretación auténtica es constitucional. Otros más cautos consideran que están en desacuerdo con la reelección, pero que
dicha ley 26657 puede ser interpretada de dos maneras válidas, por la procedencia o improcedencia del tercer periodo presidencial, legitimando con ello un tercer gobierno inmediato sin necesidad de confrontarse con la sociedad y el poder político, el gobierno totalitario y el sistema electoral. La cuestionada ley de interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución Política promulgada con fecha 22 de agosto de 1996 constituye la base de una estructura legal concebida premeditadamente para que el régimen se perpetúe en el poder. Contra esta ley, el Colegio de Abogados de Lima presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el mismo que con fecha 3 de enero de 1997 dictó sentencia declarando inaplicable por unanimidad de los votos emitidos, con las abstenciones indicadas y en ejercicio de sus atribuciones de control difuso, la ley interpretativa 26657 para el caso concreto de una nueva postulación a la presidencia de la República en el año 2000 del actual jefe de Estado. Sentencia que, al no haberse dejado sin efecto por ningún órgano del Estado, produce consecuencias jurídicas, como es la falta de legitimidad del actual jefe de Estado para postular a un tercer periodo presidencial. El actual gobierno, teniendo en cuenta esta finalidad política de perpetuación en el poder, meses después promulgó la ley 26859 con fecha 29 de septiembre de 1997, denominada también Ley Orgánica de Elecciones, en la que cuidadosamente se evitó que el presidente en ejercicio fuera tachado ante el Jurado Nacional de Elecciones por carecer de legitimidad constitucional para inscribirse como candidato a un tercer periodo presidencial. Es decir, la consigna política era evitar que se utilizara el argumento de la cuestionada ley de interpretación auténtica y la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional que proscribe su postulación para un tercer mandato como causales de impedimento para la procedencia de la tacha. Asimismo, en la citada Ley Orgánica de Elecciones no se creó el mecanismo procesal de la nulidad de inscripción. Solo se contempló la impugnación de candidaturas en el artículo 110 de la citada Ley Orgánica de Elecciones en los términos siguientes. Artículo 110. Dentro de los 2 días naturales siguientes a la publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier ciudadano inscrito y con sus derechos vigentes ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil puede formular tacha contra cualquiera de los candidatos fundada solo en la infracción de los artículos 106, 107 y 108 de la presente ley. La tacha es resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones dentro del término de 3 días naturales. En consecuencia, el actual jefe de Estado únicamente podía ser tachado por las infracciones de los artículos mencionados en la Ley Orgánica de Elecciones, es decir, por no ser peruano, por no ser mayor de 35 años, por no gozar del derecho de sufragio, por no estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, por no integrar lista de candidatos al Congreso de la República, y además por haber sido suspendido en el ejercicio de la ciudadanía por resolución judicial de interdicción con sentencia de pena privativa de la libertad y por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos, como asimismo lo señalan los artículos 33 y 110 de la Constitución Política. Conforme se aprecia, repito, conforme se aprecia, en ningún extremo se contempló la posibilidad de tachar su candidatura por la causal de no tener sustento constitucional. En síntesis, este es el principio de legalidad, entre comillas, construido incorrecta y antidemocráticamente para darle forma jurídica a la perpetuación en el poder. Comportamiento de los abogados que integran el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando diversos ciudadanos y organizaciones como el Colegio de Abogados de Lima formularon tachas contra la candidatura del presidente de la República por infracción de la Constitución Política, por no tener sustento constitucional su candidatura y porque el Tribunal Constitucional había proscrito su postulación a un tercer periodo presidencial, el Jurado Nacional de Elecciones dictó la resolución 2191-99-JN, mediante la cual declara por unanimidad
la improcedencia de las tachas y expresa que el señor Alberto Fujimori se encuentra habilitado para postular como candidato al cargo de presidente de la República en los próximos comicios. El Jurado Nacional de Elecciones, para declarar improcedente las tachas, ha utilizado el siguiente fundamento. Esto va entre comillas. Que en aplicación del principio de legalidad, repito, que en aplicación del principio de legalidad, los recursos de tacha contra la inscripción de candidatos a la presidencia de la República deben fundamentarse en el cumplimiento de los requisitos expresamente señalados en los artículos 33 y 110 de la Constitución Política, concordantes con el artículo 110 de la Ley Orgánica de Elecciones, que señala que la tacha contra una candidatura a la presidencia o vicepresidencia de la República debe fundarse en la infracción de los artículos 106, 107 y 108 de la citada ley, observándose que ninguno de los recursos presentados se ampara en los citados artículos, por los que debe declararse improcedente. En síntesis, se ha utilizado el derecho, primero, para crear exprofesamente un principio de legalidad que posibilita un tercer periodo presidencial del ingeniero Alberto Fujimori. Segundo, para parametrar el ejercicio de las tachas dentro de ese principio de legalidad. Y tercero, para ordenar la aplicación de ese principio de legalidad por parte de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. A los abogados del Jurado Nacional de Elecciones les faltó pues criterio constitucional, independencia con respecto al poder político y valentía en las decisiones que solo lo da la firmeza de los principios y una trayectoria de honestidad. Pregunto, ¿cómo habría resuelto este Jurado Nacional de Elecciones una tacha contra el actual jefe de Estado en el supuesto hipotético de que hubiera inscrito su candidatura a la presidencia después que el Congreso hubiera declarado su incapacidad moral o física, temporal o permanente, conforme a lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Constitución Política? El Jurado Nacional de Elecciones, consecuente con su criterio de aplicación del principio de legalidad, entre comillas, al no haberse fundado esta hipotética tacha en el artículo 110 de la Ley Orgánica de Elecciones, habría declarado improcedente la misma y consecuentemente habilitado su postulación. Con esto se demuestra que la tacha contra una candidatura presidencial, si bien debe fundarse en el artículo 110 por infracción de los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica de Elecciones, sin embargo, ello no excluye la formulación de tachas por infracción de la Constitución Política, como es el caso hipotético anterior, y el caso real del artículo 112 de la Constitución Política, que no ha sido modificado mediante el procedimiento de reforma constitucional. Este es el Jurado Nacional de Elecciones que tiene el Perú. Una ley orgánica de elecciones que favorece un tercer periodo presidencial. Si a todo esto le añadimos que en la Ley Orgánica de Elecciones de 1997, paréntesis, norma legal expedida un año después de la cuestionada Ley de Interpretación Auténtica del artículo 112 de la Constitución Política, se han creado los jurados electorales especiales como órganos vinculados y dependientes del poder político. Nuestra preocupación, entonces, es mayor. En efecto, el artículo 45 de la Ley Orgánica de Elecciones señala que estos jurados electorales especiales estarán constituidos por 3 miembros. Uno nombrado por la Corte Superior y los 2 restantes designados por el Jurado Nacional de Elecciones mediante sorteo en acto público de una lista de 25 ciudadanos que residan en la sede del Jurado Electoral Especial y que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Lista que será elaborada por una comisión, entre comillas, integrada por 3 miembros del Ministerio Público, intervenido lógicamente por el gobierno.
Este es el principio de legalidad que regirá el presente proceso electoral, que evidentemente tiene un trasfondo político, cual es controlar no solo el Jurado Nacional de Elecciones, sino también todos los jurados electorales especiales. La realidad nos demuestra que estos jurados electorales especiales estarán vinculados estrechamente al poder político, no solo porque sus presidentes son elegidos a dedo por los presidentes de las Cortes Superiores, que a su vez han sido designados a dedo por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, órgano político del gobierno, sino además porque los otros dos integrantes de estos jurados electorales especiales son escogidos también a dedo, por la comisión de 3 fiscales nombrados igualmente a dedo, por la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, conforme saben, órgano político del gobierno. Es fácil entonces darse cuenta que estos 25 ciudadanos estarán ligados al poder político y aun cuando se produzca un sorteo por el Jurado Nacional de Elecciones para elegir a 2 de ellos, no cambiará su dependencia con relación al poder. Estos son los jurados electorales especiales que se encargarán de fiscalizar la legalidad de los procesos electorales, el ejercicio del sufragio, resolver las impugnaciones que se formulen durante la votación y el escrutinio en las mesas de sufragio, entre otras funciones en las próximas elecciones del 9 de abril del año en curso. Una arquitectura legal inteligentemente construida. Repito, una arquitectura legal inteligentemente construida. Es indudable entonces que nos encontramos ante una arquitectura legal elaborada exprofesamente para materializar un tercer periodo presidencial. Se desprende indudablemente que los abogados que trabajan para el gobierno se prestaron a este fin político, que sin lugar a dudas no se hubiera producido sin el conocimiento previo del jefe de Estado. Era de esperarse entonces la actitud del Jurado Nacional de Elecciones. Por ello nos adelantamos en señalar ante los medios de comunicación que por la naturaleza del Jurado Nacional de Elecciones, este rechazaría las tachas contra la postulación del presidente de la República. Recordemos que hace 3 años manifestamos que la reforma judicial llevada a cabo por este gobierno fracasaría. Y también al momento de plantear la acción de inconstitucionalidad contra la ley de interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución, expresamos que el Tribunal Constitucional era un órgano de fachada. Por esta actitud consecuente, fuimos duramente criticados, especialmente por los medios de comunicación afines al gobierno y por los abogados vinculados al poder político. Más adelante, la historia se encargó de darnos la razón. Hoy, después de haber realizado un minucioso análisis de la realidad y de la legislación dada por este gobierno, debo manifestarles que el sistema electoral carece de independencia respecto del poder político, y que el proceso electoral para la elección de presidente y vicepresidentes de la República y de congresistas que se viene llevando a cabo no es transparente ni justo, y por tanto tampoco es libre. No nos corresponde en este acto enjuiciar los méritos o deméritos del actual régimen, que por lo demás sobre este aspecto cada uno de nosotros puede tener su propia opinión, por cierto respetable. Exclusivamente discuto algo que solo es político, con un sentido fundamentalmente jurídico, sobre el cual este gobierno, este colegio como rector de la juridicidad, tiene derecho a pronunciarse, sean cuales fueren los méritos del actual jefe de Estado. Él no está facultado constitucionalmente para postular como candidato a un tercer periodo presidencial consecutivo, por prohibirlo de manera expresa el artículo 112 de la vigente Constitución Política de 1993. Lamentablemente, amigos, estos aspectos jurídicos no pueden ser apreciados en su real magnitud por la población, cuya opinión y pensamiento se induce arbitrariamente a través de la mayoría de medios de comunicación vinculados al gobierno, encargados de magnificar las obras realizadas, de asustar con el fantasma del retorno del terrorismo y de apartar su pensamiento de los problemas sociales
con programas de televisión como ciertos talk shows exclusivamente planificados para tal fin. En consecuencia, nos encontramos ante la presencia de un gobierno totalitario que domina todo el Estado, que controla el pensamiento de la población y que ha sido hábilmente construido en base a la utilización incorrecta del derecho y como tal se encuentra en la posibilidad de permanecer en el poder los años que quiera. Esto es sumamente grave, tanto más que han mediatizado todas las instituciones de fiscalización del ejercicio del poder, como el Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría General de la República, etc., con la finalidad de que los gobernantes puedan ejercer el poder en forma ilimitada, como está ocurriendo en la actualidad. Señores abogados, ciudadanos de mi patria, a los hombres de derecho, formados por ilustres profesores que ennoblecen la profesión, sobre la base del respeto a la libertad, a la justicia, al Estado de Derecho, a la protección de los derechos humanos y sobre todo en la correcta utilización del derecho, nos queda entonces dos caminos: cerrar los ojos ante esta cruda realidad y acomodarnos a este orden de cosas, o defender el Estado de Derecho, el orden constitucional y la libertad del ser humano, tal como lo hemos aprendido de los grandes juristas que nos han antecedido al frente de este ilustre Colegio de Abogados de Lima. ¡Viva el Perú! Señoras y señores, han sido las palabras del señor decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Vladimir Paz de la Barra. Distinguida concurrencia, con las palabras de nuestro decano ha terminado esta ceremonia. Gracias a todos ustedes por su concurrencia y los invitamos a departir un vino de honor que se servirá en los jardines del colegio. Muy buenas noches.